Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 150 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde encontrarás todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy, además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, los viernes que tenemos entrevistas, podrás verla también a través de YouTube, en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y en el podcast de hoy, número 150, seguimos publicando un pequeño resumen sobre las charlas que hemos tenido durante todo este año, los viernes en Ecosistema e-commerce. Pero antes de continuar, publicamos la frase del día. No nos atrevemos a hacer muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas, dicha por Séneca. Y aquí sobran presentaciones. Y continuamos en esta segunda parte con una selección de momentos interesantes que nos han regalado los entrevistados en Ecosistema e-commerce. Vemos los momentos de Roger Ostalot, de cómo montar un e-commerce, de su pasión detectando un nicho tan concreto como son los asados a domicilio. Continuamos con Jorge González, cabeza visible de España y Latinoamérica de PrestaShop, haciendo un recorrido sobre el panorama de e-commerce en España. Recordamos la evolución del panorama Marketplace con Iñaki Bermejo, General Manager de VDShop. Y también resumimos algunas anécdotas vividas con Ricardo Lop, demostrando que se puede emprender un negocio online desde Teruel. Por último, damos paso a Eduardo Gambero, que con su tienda online factura más de 1 millón de euros vendiendo exclusivamente croquetas. Damos comienzo a la segunda parte. Sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Fuimos absorbidos por una empresa multinacional a nivel de sanidad, de distribución de material hospitalario. Después evolucioné hacia logística hospitalaria aprovechando los conocimientos y en los últimos 10 años me centré mucho en la logística hospitalaria, pero cosas que suceden, vino el COVID, hubo momentos X y ahí me replanteé mi vida y bueno, es cuando dándole a la cabeza pensé en, es el momento, quiero emprender. Estoy loco, como otro o algún otro emprendedor que pueda Muy haber. loco. Y dejé mi trabajo y nos pusimos manos a la obra. Y al final, después de muchas evaluaciones, estudios de mercado, vimos que podía haber un nicho que podía fusionar mi pasión del marketing, las ventas, la tecnología del tema e-commerce con la gastronomía. Y es cuando salió la idea de hacer, pues eso, el asado en tu casa. Tan complejo y tan sencillo como eso. O sea, pero un ingeniero de telecomunicaciones metido en gastronomía. O sea, llorar, o sea, para verlo. Algo muy loco. Y la verdad que es cambiaste una cosa de logística, hospitales, ingeniería, a meterte a hacerte el asador en tu casa, a crear este concepto de te traigo comida a domicilio, que no es nada fácil. El asador en tu casa lo creaste y dejaste el trabajo. O sea, te pusiste, quemaste los barcos. Sí, sí. Y al final vi que había una oportunidad, vi que por eso a los asados a los asados de alta categoría, gourmet, delicatessen, todos los adjetivos que le podemos poner, había campo, había que romper barreras, ¿no? La gente mentalmente, yo el primero, a veces piensas a domicilio, uy, me lo envían por internet, va envasado al vacío, esto nunca puede ser de la misma calidad, no puede estar bueno, está procesado industrialmente. Tenemos estos prejuicios que hay que romper, ¿no? Y entonces sí que la restauración trabaja a la baja temperatura, sobre todo los grandes chefs que dan ese plus de melosidad, sabor y textura. Y digo, ¿y por qué no puedes disfrutarlo en casa? Si al final estos restaurantes lo cocinan antes también, porque en el proceso de baja temperatura se produce un proceso de pasteurización ya natural que te da meses de caducidad. Digo, lo único que hacen después es regenerarlo cuando tú lo pides, porque cuando tú pides a la carta un jarrete de cordero lechal no van a ponerse 16 horas a cocinarlo en ese momento. O sea, No, no hay nadie tiempo, ¿no? aguantaría en la mesa 16 Mucho vino esperando. mucho vino, acabaríamos en el suelo a lo mejor para comer. Entonces dije, pues, ¿por qué no una persona puede disfrutar en casa
haciendo la regeneración, en vez de hacerlo el restaurante en su horno, lo haces tú en casa o al baño María, como hace. Y ahí surgió la idea. Y bueno, creo que hemos aportado ese plus, esa romper barreras de cómo puede estar algo tan bueno que llegue desde Internet, vamos a decirlo así. Y esa pasteurización es natural, ¿no? O sea, tú lo puedes dejar sin Claro. conservantes ni colorantes, lo puedes dejar directamente en la nevera y te aguanta meses. Sí, nosotros, depende del asado, van entre 3 y 6 meses esta Qué caducidad bueno. natural. Nosotros a veces incluso nos planteamos desde el punto de vista del marketing, que es absurdo, es paradójico, ¿no? Es decir, Mm. porque tú puedes decir al cliente que tiene 4 meses de caducidad y te da, siempre piensas, ostras, si digo 4 meses, la gente, me ha pasado, la gente cuando tú dices 4 meses de caducidad, lo primero que te dice, no puede ser natural. Tenemos ese chip de que lo Sí. natural dura poco. ¿Cuál? A Sí, veces sí. nos planteábamos decir, habrá que decir 1 mes o 2 para que la gente nos compre, aunque después en la etiqueta cuando lo reciba ponga 5 meses. ¿Cómo se te ocurrió exactamente ese momento? ¿Cómo fue el día que dijiste, clic, voy a mandar asados a domicilio? Cuadrado en unas cosas, dije, bueno, vamos a intentar por primera vez todo esto que he leído de Lean Startup y todas estas cosas, vamos a probarlo, ¿no? Vamos a decir, ¿qué mejor que aprender ejecutando, ¿no? Porque está muy bien leer libros, pero después si no los Tal cual. utilizas. Y dije, ostras, pues qué mejor. Pues mira, vamos a hacer una página de aterrizaje, una típica landing, ¿no? Que la hice incluso yo mismo, ¿vale? De algo me sirve tener la ingeniería, ¿no? De que leo documentación técnica y la entiendo, ¿no? Pues contraté un pequeño código, hice una página que vendía solo un asado, que era la paletilla de cordero. Ujú. Llegué a un acuerdo con, digamos, para tener instalaciones con una carnicería que tenía un horno y gestionaba paletillas de calidad. Dije, mira, voy a hacer esto, las que venda me las produces tú con esto y esto, así, en plan, entre comillas, cutre, pero todo No, no, legal. en plan Lean Startup total. Líder, pero con todos sus registros, la Sí, ley, sí. porque esto sí, hostia, me miré todos los temas sanitarios, el seguro, eso sí que me lo miré en detalle. Y dijimos, bueno, vamos a hacer una preventa de 7 días. A ver, y tiré de contactos de WhatsApp, de LinkedIn, de toda la gente que conocía del sector sanitario. Y vendimos pues, a 52 clientes, unas 70 y tantas paletillas. Y dije, Bien. bueno, pero esto es la parte, digamos, menos importante. Hemos vendido, pero las producimos, las enviamos. Era una página que ya lo decía, compra y te la enviaremos tal día. O sea, es así. Y sobre todo lo más importante fue llamar uno a uno de qué te ha parecido la velocidad, el sabor está por encima de lo que tú, las expectativas. Y vimos que había un patrón muy común que es, no tenían ni idea, algunos, no, o sea, la gran mayoría no tenían ni idea de lo que era la baja temperatura. Es Ujú. verdad, aquí en España no hay esa cultura de conocimiento. Vas viendo que se activa el boca a boca, pues vas evolucionando y en ese momento es cuando tienes que dejar también la carnicería, tienes que decir, ostras, vamos a mirar un almacén externo que puedan Ujú. mantener, pues estamos subiendo el stock, vamos a mirar cocinas profesionales que puedan producirte lo tuyo ya con diferentes categorías de productos, porque el pobre de la carnicería ya no daba, digo, es que me estás pidiendo demasiado volumen ya, entonces, y así ha sido de forma natural que nos hemos plantado 2 años después, con 18 asados, 2 guarniciones, más de 2.000 clientes activos, casi con un 40% de recurrencia, y dices, bueno, ostras, ya con un almacén externo, con cocinas profesionales que les contratamos las producciones de nuestros productos que queremos, todo muy, muy profesionalizado, pero el camino ha sido ir probando tocando esas teclas, que también es verdad, hemos tocado 4, una me ha ido bien y 3 han sido un desastre, pero bueno, esta es la evolución. Imagino que, vale, tú tienes esa experiencia a nivel logístico, pero también te pusiste a crear este proyecto diciendo, vamos a probar, vamos a ver qué tal funciona, pero hubo algún tipo de miedos, ¿no? Porque dijiste, venga, vamos a probar el negocio, pero imagino que montaña rusa del emprendedor, síndrome del impostor, por todos lados, Bueno, porque claro, tú no venías todo. del sector. Todo, o sea, yo el checklist de síndromes, checklist de miedo, checklist de todo, los tengo todos. O sea, yo creo que tengo el completo, ¿vale? El full pack, el full equip, los tengo. He pasado 20.000 veces, incluso a veces continúo pasando por el síndrome de impostor, porque al final gestiono 360 grados la empresa. Yo no soy especialista en SEO, no soy especialista en Google Ads, ni en Facebook, ni en publicidad programática, todo esto que es el universo
Mm. mundo, pero sí que me ha ayudado también la capacidad, que siempre he estado en cargos de gestión. Entonces, yo siempre he tenido una filosofía, es que quiero ser el más tonto de mi equipo. Y entonces, porque así me aseguro que lo que están alrededor mío son gente muy inteligente que piensan por sí solo, pueden aportar y pueden ejecutar. Entonces, he intentado hacer lo mismo. Subcontratar, o sea, intentar buscar a empresas o freelance que me aportaran ese conocimiento y yo ser el director de orquesta, ¿no? Y a Mm. partir de aquí, pues bueno, evaluar todo, como evaluarías a tu equipo e ir mejorando. Y es la única forma que he tenido de poder tocar todas las teclas. Pero evidentemente, cuando algo ha funcionado mal o cuando he intentado hacer una acción de marketing que pensaba que lo íbamos a petar y ha sido un desastre, pues Ujú. te aparece, pues he perdido dinero, ves, no sé hacerlo, eso te aparece. Pero bueno, esto poco a poco, trabajando con el psicólogo y contigo mismo, te lo vas pasando. Como digo yo, un emprendedor debería poner primero otros emprendedores a su lado para tomar cafés y después un psicólogo. Fundamental. Y si psicólogo tienes en casa, todavía mucho mejor. Así que También, ayuda también. muchísimo. O Decías de eso. si no un saco de boxeo para algún día. También, también, también. Andar o sacar el boxeo también tranquiliza y supera el síndrome del impostor. Una pregunta, Roger, tú cuando hablabas eso de que tú gestionabas equipos y al final gestionas tu empresa en un 360. Bueno, al final te haces un listado de prioridades, ¿vale? De decir, ostras, ¿dónde intentas ver dónde si mejoras puede tener el mayor impacto o no a nivel de empresa, ¿vale? A nivel de resultado. Somos una empresa que tiene que intentar vivir, tener rentabilidad y a partir de aquí, pues evalúas esto, de decir, ostras, pues si mejorara la parte de captación pues me mejoraría pues la rentabilidad a nivel de, mejoraría el CAC, porque sé que si una vez lo capto, el 40% de la gente continúa. La parte de logística, ostras, tengo esto, pues si puedo apoyarme o encontrar esto, pues me ayudará. Voy de culo, hablando claro así, no doy abasto y estoy haciendo cosas mal por el día a día, pues hostia, necesito el apoyo pues, de una persona que me ayude a toda la parte de operaciones, pues bueno, no lo puedes poner en plantilla, pero sí que lo puedes contratar como freelance y que te ayude 4 horas al día. Y bueno, Bien. vas así y ahora sí que gracias a esta evolución nosotros hemos cogido siempre la filosofía de máximos costes variables posibles. Estamos Ujú. trabajando con mucha gente con variable, empresas de todos los tipos que puedes imaginar a nivel de lo que necesitas para un e-commerce y ahora sí que nos estamos ya planteando para este primer semestre en incorporar ya la primera 2 perfiles, uno enfocado a operaciones, porque Ujú. aquí tenemos un campo de mejora que sabemos el camino, pero hay que ejecutarlo, y por otro lado, marketing. Entonces, porque si no, se está empezando a desmadrar del volumen que empezamos a tener, se nos está empezando a desmadrar. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí, el e-commerce básicamente son operaciones y recursos de visibilidad para conseguir clientes y que mantengas esa rueda. Me ha encantado lo del 40% de recurrencia, que me parece buenísimo ese porcentaje, ese Al dato. final, nosotros una de las cosas que también vigilamos mucho, más allá del coste de adquisición de clientes, que para nosotros evidentemente reconocemos que es alto, porque la alimentación tiene estas barreras que hemos comentado antes. No es tan impulsiva y aparte nuestro ticket es alto. Nuestro ticket, un Ujú. asado, no es un asado o un plato preparado de 5 o 6 euros porque me cojo el menú semanal. No, no. Ostras, nuestro ticket medio a día de hoy es 88 euros. Wow. Entonces, en 2021 fue 63, 2022 hemos cerrado con 88 con algo, más de un 39% de crecimiento. Y sí que hay un patrón. La primera venta se mueve entre 30 y 50 y ves Ujú. que los clientes que ya son recurrentes, que ya conocen el producto, es bueno, saben que duran meses en nevera, pues ya ese ticket se va a 80, hasta hemos tenido tickets de 200, 250 de gente que compra bastante porque sabe que, mira, lo tengo 3 meses en nevera y voy haciendo. O Y viene voy una aprovechando. celebración y vienen 20 personas y claro, tiene que comprar mucha cosa. Es así. Pero está ahí. Analizamos mucho los cohortes. De decir, Ujú. bueno, nosotros analizamos mucho el top 50, el top 100, el top 12 y es alucinante como si tú analizas el patrón de los top 50 o top 100, Sí. su CLTV está en casi 1.000 euros al año
sea, te están consumiendo 1.000 euros al año con una media de 9,40 y tantos pedidos al año, casi uno al mes. Ujú. Y si te vas, te vas ya al top 500, pues ya está en 300 y algo euros, ya te compran pues 4 veces al año. Entonces, ahí la estrategia es cómo puedo mover que este top 100, top 50 te traigan clientes, porque realmente si conseguimos incorporar a clientes que te vayan que sean parecidos al top 50 o top 100, es Ujú. que el esfuerzo, bueno, compensa a todo lo que sabes que te va a generar. Nosotros tenemos la matriz RFM, que es la Ujú. de que intenta ubicar a los clientes por la recencia de Sí. la última compra y Por por la segmentos y frecuencia, de tal forma por que puedas llevar de un lado a segmentos. otro. Y lo que sí que vemos es eso, que tenemos clientes muy, muy, muy fieles y la RFM poco a poco va evolucionando hacia donde nosotros queremos. Que Qué es, bueno. ahora mismo tenemos un 39% de clientes en el estado hibernando. Qué bueno. A día de hoy, si hacemos el mix de todo, no. Porque al final ahí nosotros tenemos alrededor de 25 euros de coste de adquisición, un Ujú. ticket medio de 88, no nos da para cubrir Ujú. estos 25 euros porque tenemos, no nos engañemos, la logística del frío de e-commerce tiene una cosa muy bestia. Para que os hagáis una idea, el 26 del coste de la empresa es la logística, el 26. Brutal. Es una barbaridad. Tenéis que tener en cuenta que un envío a cualquier punto de España se mueve entre los 13 y 15 euros, el envío en frío. Por ejemplo, hay empresas con tickets bajos que les es muy difícil hacer rentable un e-commerce, porque tú tienes un ticket medio de 30 y Ujú. se te van 15 en el envío. Bueno, básicamente estamos hablando de alguien que tiene que montar un e-commerce y básicamente ahora mismo ya el mundo se mueve en plataformas ya predefinidas, CMS, software. Dentro de ellos hay varias opciones. Están los que están en la nube SaaS App y luego pues nosotros somos open source. Básicamente te bajas el software y a partir de ahí tú eres el propietario de ese software y a partir de ahí sea o con conocimientos propios o normalmente si estamos hablando de algo un poquito más mínimamente complicado, pues vas a tener que ir a una agencia, a un freelance, que ahí tenemos un ecosistema absolutamente brutal que te permite pues adaptar esa tienda. Entonces yo siempre digo lo mismo, o sea, te permite propiedad, que de alguna forma es tuya, Ujú. ¿vale? Luego, no es gratuita, pero si hay digamos que esa baja de software sí es gratuita, luego tú ya tendrás que tirar normalmente, ¿vale? De alguna agencia con freelance, con lo cual ahí tienes un coste. Seguridad, luego yo creo que lo estamos haciendo muy bien. O sea, PrestaShop es una muy buena plataforma, obviamente, para cualquier tipo de e-commerce, pero especialmente en proyectos, yo los veo con tema de escalabilidad, ¿vale? Proyectos ya Ujú. que estén facturando 100, 150, 200, que vengan de otras plataformas y que quieran escalar. Yo creo que ahí estamos muy bien. La parte internacional, multialmacén, multidivisa, la tenemos muy bien resuelta. Y luego ten en cuenta que tienes como un lienzo en blanco, con lo cual ahí se puede adaptar. Tenemos casi 9.000 módulos, con lo cual cualquier cosa que se te ocurra que quieres implementar, pues prácticamente la tenemos resuelta. Tenemos una comunidad muy potente de desarrolladores con costes bastante ajustados y nos está llegando sobre todo, ahora por ejemplo en eShow vamos a tener una charla que es de WooCommerce a PrestaShop, que es un caso Ujú. concreto de uno de los proyectos que estamos ahora, que un poco llegó a eso, 100, 150, 200, se lo quieren tomar ya en serio como e-commerce y ahí pasan de un plugin WordPress con muchas Sí, cosas buenas, pero con alguna pero limitación, limitado. una plataforma pensada, CMS pensada, creada y con código e-commerce, ¿no? Con lo cual es parte de ese salto, ahí nos está Ujú. llegando mucho, y luego, bueno, pues como todos, ¿no? Nos llegan proyectos de otras plataformas. Entonces, yo lo Ujú. definiría un poquito open source, Ujú. seguridad, control, escalabilidad, Mm. crecimiento. Hay muchos proyectos que se están llegando de WooCommerce, porque WooCommerce al final es un plugin de WordPress y es para proyectos un poco más limitados, más iniciales, más en fase Sí. embrionaria, que no tienen todavía mucha escalabilidad y cuando escalan, cuando crecen, necesitan tener mayores recursos. Y has hablado también de otros proyectos. Es decir, al final, respecto a otros software as a service, otros SaaS como son los Magento, los Shopify, los WooCommerce, los BigCommerce, los VTEX, bueno, todos los que hay, que me dejo algunos. ¿Qué es lo que diferencia PrestaShop respecto a otras plataformas? Esa parte habría que ir uno a uno, ¿vale? Y entender un poco posicionamiento y entradas. Nosotros la experiencia lo que estamos viendo,
nos llega, es que depende de la tecnología, está llegando mucho Magento también, igual que entiendo que habrá nuestros que vayan hacia Magento, pero bueno, está llegando mucho Magento, porque Magento con los cambios que entra, pues ya te lleva a unos niveles de fee o de inversión mensual que no todo el mundo puede con ellos, con lo cual, pues imagínate, proyecto de 200.000 en un Magento, pues me parece complicado. ¿Vale? Luego el coste hora per desarrollo es diferente según las plataformas, ¿me sigues? Con lo cual, luego, es decir, soluciones tipo, tal como lo entiendo yo, Vitex, BigCommerce en algunos proyectos, un poco el posicionamiento plus de Shopee, van hacia proyectos hacia unos niveles de facturación altos, ¿vale? Que hay que ver cuántos hay en España y cómo funcionan, con lo cual es otro mundo. Y luego, obviamente, pues en la parte de entrada, ahora mismo Shopee nosotros lo está haciendo bastante bien, ¿no? Con lo cual yo creo que hay bastantes diferencias y diferenciación. Yo seguiría un poco en el open source, lienzo en blanco, disponibilidad, y luego ya es un tema de análisis de costes, ¿no? O sea, bueno, eso ya depende un poquito mucho. En otra parte internacional está funcionando, el SEO nos funciona muy bien, que suele ser bastante diferenciado. Bueno, hay que ver un poco, ¿no? Sí, habrá que entrar un poquito más en detalle. Muy bueno. El volumen de negocio de PrestaShop, es decir, la cuota de mercado que tiene en España y LATAM, más o menos, en qué rango está? No hay un dato oficial, lo medimos por número de tiendas. El número oficial son unas 300.000 tiendas activas, de esas 300.000, 50 en España, unas 50.000 tiendas en España. Ese es el número que estamos. Hubo unos picos muy fuertes, obviamente, en el confinamiento, bueno, nosotros y todas las plataformas, todos, ¿vale? Y ahora estamos en un periodo de estabilidad. Yo lo que veo ahora mismo a nivel de mercado es que el lanzamiento de nuevos proyectos de emprendimiento e-commerce, digamos que se ha frenado, sobre todo en B2C, porque lo que estamos viendo es una consolidación de proyectos existentes. Y lo que estamos viendo es un crecimiento muy fuerte de toda la parte de proyectos B2B, que es donde yo lo llamo la ola del B2B e-commerce. De hecho, yo siempre digo, yo hace 2 años hacía una charla que era emprender en e-commerce y la hice 30 veces. Y el año pasado hacía uno que era escalar en e-commerce de 150 a 1 millón. Y la que vamos a hacer este año, que empiezo la semana que viene en Logroño con SDI, que es una de nuestras agencias, es e-commerce B2B. Con lo cual, yo entiendo que además es un sitio donde PrestaShop, pues digamos que por funcionalidades, adaptación tal, pues digamos que tenemos un muy buen posicionamiento, somos una muy buena solución, ¿no? Con lo cual... Sí. Quiero hacer hincapié en eso del B2B, porque la verdad que estamos hablando mucho del B2B ahora, es como la nueva ola del e-commerce, y al final yo creo que ahí hay mucha chicha que cortar y que... Nos falta conocimiento, porque tú ten en cuenta que ahora mismo, digo a nivel de todo, ¿no? De industria, de profesionales, de lo que sea, B2B es un mundo diferente. Yo sigo pensando que en muchos proyectos intentamos montar B2Bs con mentalidades B2C, igual, hasta lo más básico, un plan promocional. Creo que nos falta conocimiento, creo que se está estructurando. Empieza a haber ya buenos casos de éxito de B2B, que yo creo que nos hacían. ¿Qué pasa? Que es un mundo mucho más opaco, ¿vale? El B2C es más claro, vende mucho más, bla, 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 bla. Pero el B2B yo creo que ahora hay una oportunidad. Un artículo que me sacaron en Alicante, yo creo que no más allá del 15% de los posibles B2B e-commerce están montados. Digo posibles porque no todos pueden montarlo, ¿vale? Yo creo que hay una limitación muy fuerte en el tema de margen, ¿vale? Porque al final no es lo mismo fabricante que distribuidor, que taller, que tal, y eso es un mundo por descubrir, pero a lo mejor que puede haber un 15% que lo tengan montado y de ese 15% que realmente lo estén trabajando bien. Para mí bien es un poco tal como se está trabajando en B2C de forma más o menos habitual, pues que puede haber un 30, un 40%, con lo cual queda mucho crecimiento en gente que ya lo tiene y luego ten en cuenta que durante el confinamiento en aquel momento se les cierra el canal offline, se ponen nerviosos, se lanza muchísimo proyecto B2B con poca estrategia, mucha prisa y las prisas en ese momento no eran muy buenas, ¿vale? Con lo cual esos proyectos se montan en 2000. Un B2C, no, pues vamos a multiplicar por 3. Un B2B no quiere multiplicar por 3. Lo que quiere son sus crecimientos 20-30, que le ayuda a fidelizar cliente, a atraer clientes que no llega por área geográfica, en base a unos contenidos, y luego hay un control mucho mayor de costes en B2B que en B2C. Porque aquí no estamos hablando de proyectos que se montan, invertir, pelotazo, crecen, vendo, exit. Esto es otra historia. Estos son empresas familiares o con una carga familiar que llevan una trayectoria y unos crecimientos sostenidos. Entonces, claro, cambia todo. Pero bueno, eso es genial. Creo que algo necesitamos un par de años para tener toda la metodología bien definidas en general.
como industria. Todo bien hilado, todo bien hilado. De aquí a un par de años veremos muchas cosas, sobre todo por el tema me gustaría hablar un poco contigo del tema Marketplace, porque estás viendo un revuelo brutal, los Miravia, los Conforama, los Leroy Merlin. ¿Tú crees que hay espacio para todos aquí? Yo lo veo complicado. De hecho, ya hay algún proyecto que se lanzó bombo platillo que han echado para atrás, porque no hemos partido de una base de tengo una web enorme, con un volumen de tráfico enorme, pues oye, le puedo vender de casi todo con verticales. De hecho, pues lo digo, van creciendo. Es verdad que con lo cual yo creo que eso se va a redefinir. Es verdad bueno, que había algunos casos que son muy de éxito. Vamos a ver, yo iría más allá, yo diría todo lo que es el concepto marketplace, incluyendo pues un Amazon y resto de superplataformas, y ver cómo se evoluciona, ¿no? Porque cada vez los niveles de exigencia, en este caso Amazon, sobre todo a nivel hay una forma más o menos lógica de irlo cambiando, ¿no? Que son las comisiones. Las comisiones al final tienes tus márgenes, tienes tus exigencias, ¿no? Con lo cual hay que ver cómo todo se define y cómo. Yo creo que hemos vivido una época empezamos con tiendas online propias, luego se abrimos a marketplaces, luego ya era todo marketplaces y ahora yo veo mucho caso que se están recentrando, o sea, algo de marketplaces y sobre todo tiendas propias. Y obviamente, y luego lo estamos hablando, en sectores B2B, donde todavía no hay un desarrollo muy importante de marketplace, pues ahí hay mercado. Pero no todos los proyectos, yo creo que hay mucho marketing, hay mucha comunicación también detrás de muchos de esos proyectos, ¿vale? Pero posiblemente es complicado. Imagínate, tú trabajas con Showroom Prime en Francia y tú estás vendiendo una marca que está ubicada en España. Por los ratios de entrega que tienes que satisfacer en la plataforma, o dispones de un almacén francés o no vas a llegar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, por ejemplo, nosotros hacemos ese acompañamiento con esa marca en ese proceso de internacionalización y analizamos un poco esos puntos que requiere pues, para cubrir expectativas de venta. Pues esto, si quieres lanzar en Francia, nosotros ya tenemos acuerdos con partners franceses, tanto de logística como entrega en última milla. Nosotros disponemos de una plataforma que se llama Caimán, que sí que permite operativizar todo ese proceso desde carga de catálogo hasta la propia operación, call center, catálogo de productos, enriquecimiento de la ficha de productos, canales donde se va a vender, porque puede ser Francia, puede ser Portugal, pero es que también puede ser por nichos. Tú dices, no, yo es que lo que quiero vender son muebles y por lo tanto me voy a ir a todos los marketplaces generalistas de muebles. O puedo operar mi propio B2B o mi B2C, que puede ser en España o puede ser fuera de España. Entonces, todo ese tipo de servicios es lo que Webshop ofrece. Formato marca blanca para ayudar a esa marca, ¿no? a encontrar esos nichos de mercado y para encontrar sobre todo ese cliente final para poder vender. Y eso es a lo que nos dedicamos. Lo que le llamamos nosotros, esto que me ha quedado un poquito desagregado el discurso comercial, es lo que le llamamos nosotros full commerce, ¿no? Es decir, ese servicio 360, marketing, legal, operaciones, tecnología y customer care y call center, ¿no? Que le llamamos esos servicios que orbitan alrededor de un e-commerce, es lo que damos a la marca para que llegue a su cliente final. Era implanteable. Antes lo de siempre, es decir, quiero montar un e-commerce y te pedían la tienda, montaban la tienda, pero sin mucho foco, no sé cómo decirlo, es decir, al final... Un side project casi, en ese sentido. Era con muy poca consultoría, muy poca estrategia, muy poco foco. Yo desde hace 2 años y medio, 3 años, sí que he visto una transformación de las marcas para querer trabajar muy mucho y poder acercarse lo más posible al cliente final. Y sí que es verdad que ya se está poniendo mucha más ciencia pues en lo que es eso, ¿no? De procesos de transformación para acercarse a ese cliente final, tanto procesos logísticos, marketing, de lo que es políticas de loyalty, trabajar muchísimo más con la parte de CRMs, es decir, que antes era mucho más B2B y ahora es más B2C. Vosotros sois socios de AliExpress desde hace años y estáis más cerca de Miravia que un poco el resto, ¿no? ¿Puedes hablar de un poco de cómo es el enfoque de Miravia y cuáles son los pasos que va a seguir Miravia para competir contra el gigante Amazon en España? Sí, mira, ¿te acuerdas que hace 2 años te comentaba que cambiamos un poco el foco estratégico, ¿no? Para acercarnos más al modelo D2C? Nosotros, la verdad es que ha sido bastante casualidad, es decir, sinérgicamente, el marketplace que más se acerca a ese modelo, es decir, a ese modelo donde las marcas vendan directamente al cliente final es Miravia. Y de verdad ha sido de casualidad, es decir, inicialmente nosotros, como tú bien dices, trabajábamos muchísimo en AliExpress. AliExpress es un canal que, bueno, es decir, ha tenido sus ciertas complicaciones y ahora
realmente está un poco en barbecho porque se ha orientado hacia un modelo más de cross-border chino, es decir, de que sellers chinos puedan vender en Europa y en España en este caso. Y Miravia al revés, es decir, Miravia es una plataforma totalmente nueva, basada en Lazada, pero realmente muy nueva, donde lo que se busca es que la marca pueda acceder a su cliente final. Y ellos dan muchas herramientas para que esa marca pueda vender a ese cliente final. ¿Qué diferencias hay con respecto a Amazon, por ejemplo? Es decir, pues obviamente El que está cliente madura, final, el cliente final, por ejemplo. está madura, pero hay muchísima más visibilidad de lo que pasa con el cliente final, muchísima más información. Amazon, todos los que hemos vendido en Amazon ya sabemos la información que te da Amazon a cuentagotas, es complicado acceder a ese cliente final. Miravia es muchísimo más transparente. Eso es lo primero. Lo segundo también, las comisiones. Amazon, cuando te metes en una vorágine de comisiones, ya sabes, es decir, pues al final, cuando comentábamos antes de que el marketplace no es rentable, pues con Amazon es muy complicado hacerlo rentable. Miravia es más lesiva, menos lesiva, perdón, es más dispone de unas comisiones menos agresivas que las de Amazon. Y la tercera, que es para mí también otra de las grandes diferencias, es que en ese modelo, digamos, de D2C, de Direct to Consumer, y en ese modelo donde Miravia intermedia, el foco es la marca. Y eso es una gran diferencia porque normalmente en un marketplace el foco es el precio. Es decir, quien vende es el que vende el producto más barato. Mira, lo que se busca es que la marca no se vea fagocitada por esos distribuidores, como en el caso de AliExpress, distribuidores chinos, ¿no? Que iban con un precio mucho más barato. No. En Mirade lo que se prepondera es la imagen de marca. Es que sea la marca la que salga la primera en el buscador. Y esa es una gran diferencia porque al final, obviamente, tienes que competir y tener un precio competitivo, pero también es verdad que ofreces una visibilidad mucho más exclusiva a la marca que al propio distribuidor. En Miravia tú tienes la parte de mall, que es la parte, digamos, de tiendas oficiales, y la parte de marketplace, donde ya compiten todos contra todos. Pero la parte de mall tiene más visibilidad que la parte de marketplace. Tú como marca, en Miravia eres mucho más respetado, tanto a nivel de posicionamiento, a nivel de visibilidad, que una plataforma como pueda ser AliExpress o como puede ser Amazon, donde ya sí que directamente guerreas o compites por precio y ahí o tienes la buy box o ya eres uno más. La marca entienda que va a descubrir nuevos nichos de negocio. Tú imagínate, por ejemplo, te voy a poner un caso que nos pasó y es vender Legos en Bankia. Es decir, nosotros montamos la tienda de Bankia Shop, la tienda online de Bankia, y por otro lado teníamos un acuerdo de partnership con Lego. Pues Lego, por ejemplo, descubrió que a través de la venta financiada se podían vender muchos halcones milenarios de 800 euros, por ejemplo. Yo lo iba a decir. Te digo Vender en Bankia halcones milenarios. Me imagino al Mm, tío de la entidad bancaria diciendo, me estoy convirtiendo en un comercial al puro estilo juguetero. Claro, es decir, pero por eso te decía que realmente hay nichos de negocio interesantes. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, en función de, pues esto, es decir, de un poco de la estrategia comercial que siga la marca, ya no nos limitamos a hacer solo te implemento un Magento, te implemento un PrestaShop o tal. Es decir, nosotros hacemos el end-to-end. Yo te estoco el producto, yo te pongo equipo de call center para poder operar esos clientes que van a preguntar por la pieza de Lego de no sé qué, o si les ha llegado su pedido, o dónde está su pedido. Yo les hago también todo lo que es la operación, es decir, a veces ves fichas de producto que están muy paupérrimas, es decir, que necesitan mucho enriquecimiento de contenido. Les generamos también temas de Life Experience que hemos lanzado ahora también para complementar lo que es la venta del propio producto con afiliación, con otros canales para poder derivar esa redención, ¿no? Para que ejecuta esa redención. Bueno, lo que mira, una de las reflexiones que siempre he visto es que la gente y sobre todo el cliente que te contrata se piensa que es barato vender en Internet. Que es barato me refiero a que es montar una tienda y ya está. Y eso genera mucha falsa expectativa. Es decir, un negocio en Internet, montarlo y montarlo bien vale dinero. Y hay que ser consecuente con que una inversión en captación de tráfico, una inversión en captación de nuevos clientes, una inversión en trabajar bien el producto, en trabajar bien el pricing, pero también en trabajar bien la experiencia de compra es cara. Entonces, ¿qué pasa? Que se tiende a despreciar la venta online como esto es algo barato. Y eso sí que es verdad que tiene que cambiar. Es decir, al final, tu identidad digital, tu identidad, lo que la gente perciba de tu web, es algo que tiene que entrar, es decir, tiene que ser retenido, es decir, tiene que ser una impronta que tú dejes en el mundo digital. Y eso no tiene que ser barato. Entonces,
la gente tiene que saber, y sobre todo muchos clientes tienen que saber, que requieres una cierta inversión para poder tener un rédito en ventas. Pues mira, te doy un ejemplo. Por ejemplo, en China, un TP, que es una agencia que intermedia en todo lo que es el proceso de venta de la marca en el marketplace, sabe que tiene que invertir más o menos unos 2 años para ser rentable. Es decir, que los 2 primeros años pierde dinero y a partir del tercero es cuando empieza a recuperar. ¿Esto qué significa? Que hay una clara vocación de inversión de, para captar nuevos clientes, para obviamente generar nuevas líneas de negocio, pero que es una inversión. Y esto muchas veces no se percibe. En el mundo digital, pues la gente se piensa que todo es bueno, bonito y barato, y realmente no. Hay mucha competencia, hay competencia feroz, hay competencia con mucho dinero, y sí que es verdad que para encontrar tu nicho tienes que invertir. Para mí la gran uno de los grandes escollos que he encontrado en estos últimos años es que la gente o el cliente tiene que entender que para vender en Internet hay que invertir. Y ese es para mí uno de los principales hándicaps que muchas veces agencias como la nuestra pues han tenido, se han encontrado en el momento de explicar el por qué pues cuesta, pues lo que hablamos de la falsa generación de expectativas, ¿no? Es decir, por qué tú te piensas que tienes un producto que es morrocotudo, pero sin embargo no está vendiendo. Pues, oye, pues porque la competencia es feroz y hay que invertir. En un curso que enseñaban a la gente a manejar el correo electrónico en el año 98, en invierno, pues bueno, me apunté, digo, algo aprenderemos aquí. Que eso que la tecnología a mí no me va mucho, no. Pero decían allí que podías estar viendo una misma imagen, verla 2 personas a la vez, uno estar en Australia y tú estando en Teruel. Y claro, probábamos que para cargarse una imagen se pegaba 10 minutos. Por Para ahí, cargar más o una foto, menos. 10 o 15 minutos, ¿eh? No exagero. Pero que eso, ese producto que estabas viendo, se podía ofrecer y vender o comprar o tal. Digo, hola. Y claro, en Teruel, que no estamos gente, digo, esto de Internet lo han inventado para Teruel y ya me lancé al ataque. Ya con la idea, pues ya fui a hablar con mi hermano, el que tiene la tienda de deportes, y en la trastienda, pues bueno, hay una estantería pues parecida a la que tienes tú detrás, llena de catálogos. Y cogí uno, el que estaba más a la izquierda, y era un catálogo de la marca Hawker de Albacete, de navajas. Y eso pusimos. Eso fue el estudio de mercado que hiciste para hacer tu tienda online. Eso es Directamente el catálogo. un zarrio de estudio de mercado, pero yo cuento como lo hice de mal, ¿eh? No nos engañemos, las cosas no hay que hacerlas así. Pero bueno, empezamos con eso y luego se fueron añadiendo que sí, navajas, cuchillos, dagas, luego espadas, luego armaduras y ahora mismo pues tenemos hasta sartenes. Al final da igual. ¿Qué vendes? Pues que no importa mucho. Lo importante es el negocio, no el producto en sí. El producto puede variar. Hoy puedes estar vendiendo. Por cierto, hoy puedes estar vendiendo trampas para ratones y mañana te vienen los igualitarios estos y te hacen cerrar el negocio con una ley. A nosotros también nos ha pasado con las pistolas detonadoras, de estar sacando cada día 3 o 4 pistolas detonadoras a todo el mundo, ¿Sí? a vender una cada 15 días por un cambio en la normativa. Y luego ya, como empecé con 0 formación, pues todo fueron obstáculos, pero los obstáculos venían de uno en uno. Pues asaltar otro. ¿Esto es muy complicado? Sí. Igual de complicado que para tu competencia. Así que deja de ser complicado. Detrás de cada obstáculo hay una oportunidad de negocio si lo solucionas. Nosotros enviamos nuestras cosas a todo el mundo. Y hay gente de la competencia que a lo mejor solo envían a España o solo a Europa, nosotros a todas partes. Y cuanto más difícil es un envío, cuanto más complicado es, más nos pone. Satisfacción, Claro, más valor da. claro. Venga, ¿cómo que no? Ya lo creo que sí. De una manera u otra se tiene que poder. Y venga. Hemos llegado a mandar balas detonadoras por avión a la India, a estos de Bollywood, estos que hacen las películas de Bollywood. Sí. Paquetes grandes de munición con 10.000 balas. Pero lo complicado que es,
Yo solo Permisos, descargar aduanas. seguridad, sobre todo por el producto. Mm. Una cosa increíble, pues lo hemos enviado. ¿Cómo que no se puede? Sí que se puede, siempre se puede. Si no es de esta manera, de la otra. Tú, clink, clan, clink, clan, clink, clan, y al Con dos final narices. la munición a la India. Y si es muy complicado, pues por el camino tu competencia se va cayendo. Porque bajar el precio de los productos, hasta el más tonto del pueblo lo sabe hacer. Ujú. Pero meter 10.000 balas por aéreo en la India ya no lo hace No, cualquiera. no es fácil, no Pues, vienen los libros, no vienen los libros de historia, como tú dices. y además otra cosa, que lo que te sirva hoy, igual no te sirve dentro de 6 meses, igual ahora se puede y dentro de 6 meses no. El primer pedido que llegó del extranjero fue de Polonia, un cuchillo de supervivencia y una katana. Y ya nos lo pararon en la aduana de Zaragoza, de correos. El enemigo en casa, por supuesto. Pero si lo mando fuera, si lo mando fuera, ¿a ti qué te importa lo que va dentro? Bueno, cógete el coche, arrea para Zaragoza, 100 y pico kilómetros, y a solucionar el embrollo. Y como teníamos razón nosotros, para quitarse ellos el marrón y la reclamación, nos mandaron un sello a la oficina de Alcañiz, que es la que tenemos más cerca, a 10 kilómetros, y le ponían el matasellos en los paquetes, y aunque hubieras mandado uranio enriquecido, no hubiera pasado nada, lo hubieran hecho para adelante. El Era valija matasellos diplomática. Bueno, ese fue el primer problema logístico. Ujú. Y hasta hoy no hemos parado. Continuamente. Totalmente. ¿Fue ese momento quizás un momento en el que casi pensaste en cerrar? ¿En cerrar la tienda? Yo no pensaba en cerrar, el que pensaba en que cerrara yo era el banco. Pero bueno, como nunca he tenido Ferraris, ni me he ido al Caribe, ni nada, soy comedido en los gastos, pues bueno, reestructuré pues las deudas y tal y cual, Mm. y bueno, y para adelante otra vez. Y para adelante, Con y el para adelante. Y luego vino la equipo. pandemia. Sí, la pandemia lo que ocurrió fue que de repente se queda la gente encerrada en casa, con muchas horas para ver el móvil y el ordenador, y empezaron a llegar pedidos a chorro. Y yo nunca he vendido tanto como cuando empezó la pandemia. Esto iba por gremios, claro. Sí, sí, totalmente. Eh, pero en cuanto se vació el almacén, como los proveedores no nos servían, pues luego hubo que devolver el dinero de cientos y cientos de pedidos. Y Qué no sirvió dolor. nada, pero los pedidos llegaron y estaban pagados. Sí, Y a sí. la gente le decías, mire, que es que se me ha quedado el almacén vacío, y la gente lo entendía. Pero No, no, claro, claro. ya pasaban 2 meses más y las fábricas, hasta que estuvieron todas en marcha al 100%, les costó un par de años. Porque un producto que te lo hacen en Suecia tiene 100 componentes, una carabina de las Ujú. buenas, pero dos de ellos vienen de China. China estaba cerrado, entonces el sueco no te podías. Y eso pasaba con más cosas. Entonces, la epidemia al final afectó bastante, pero más por falta de provisiones. Pero a nosotros nos hizo vender un montón. Y luego tengo un amigo que relaciona con temas de hostelería, y ese pasó de vender un montón a Las vender pasó canutas. cero. La formación. Yo no tengo formación, entonces la falta de formación es el principal lastre de mi empresa desde el primer día. Ujú. La formación. Tú estás en la escuela, solo estás pensando en las motos y en las chicas, y es un desastre, porque en ese momento decides sobre el futuro de tu vida. Y yo pues quería ser agricultor, y luego empiezas con esto, pero ya es tarde para empezar a aprender idiomas, para empezar a aprender muchas cosas. Entonces, Ujú. la formación es vital. La gente va loca por ahí buscando subvenciones. No te enamores de las subvenciones. La mejor subvención que hay es la formación y el asesoramiento. Eso es clave, no para que sepas programar tu página, sino para que cuando te esté hablando el informático no te suene a chino. Cuando te están hablando de formas de pago, que no te suene a chino, y todo así, ¿no? La formación, Ujú. eso es muy importante. Segundo, foco. Yo tengo una facilidad para distraerme, que eso es la leche. Estoy
con el negocio, que todavía tiene mucha capacidad de crecimiento, y me distraigo con montar otro tinglao para... Eso me ha pasado, para vender coches usados, para vender joyas, y todo ha salido mal. ¿Por qué? Porque si no vas muy sobrado de euros, de tiempo y de neuronas también, céntrate en lo que estás y déjate de tonterías. Mientras tu proyecto tiene capacidad de crecimiento, no te distraigas ni tampoco un amparo. El ámbito de tu empresa, de tu producto y servicio, global, todo lo más global posible. A ver, si estás vendiendo jamones, a ver, no te empeñes en vender en Argelia, que lo vas a tener crudo, o en Arabia. Ahí el jamón parece que no le va mucho, pero a donde se pueda vender, leña, siempre. Formación y foco. Y luego el equipo, eso es fundamental. Equipo, tal cual. Yo, con todos estos años, al final, bueno, con todos estos años y de antes de Internet, mis trabajos anteriores, trabajar con buenas personas. Porque si una persona viene a trabajar contigo y este tema no lo domina demasiado y tal y cual, pero tiene ganas, ya lo aprenderá. Pero lo que es fundamental siempre es que sea muy buena persona. Que sea buena persona, que sea buena gente. Si viene el tío con 40.000 máster y es un tío ruin o envidioso tal y cual, te la va a liar. Al final saldrá mal. Tiene que ser buena gente. Y luego cuando estás con buena gente, la faena se hace con más alegría, los días se hacen más cortos. Y eso mejorar las cosas. Yo siempre digo que Google, uno de los parámetros que tiene en cuenta para subir los buscadores es el equipo que hay detrás de las webs. O sea, pasaste de vender clases online a hacer camisas de caballeros y ahora a vender croquetas por internet. Sí, bueno, bar llegamos a abrir 3. Al final era una cadena, se llamaba Penalty Lounge Bar y estábamos enfocados en eventos deportivos. ¿Y cómo fue el tema, el quiz, la chispa de crear solo de croquetas? Pues al final surge un poco de combinar nuestras dos pasiones, de Javi y mía, que son la gastronomía y viajar. Entonces, nos gusta mucho, nos movemos un montón y donde vamos nos gusta probar la comida local. Y la chispa surge un poco en un viaje a Asturias, que fuimos a por el cachopo directo, pero vimos en la carta que también había croquetas y la verdad es que somos muy croqueteros los dos. Dijimos, anda, venga, también unas croquetillas. Estábamos con muchos amigos, tal, y no me acuerdo en verdad quién dijo, pero tal, ¿os imagináis una croqueta de cachopo? Y eso fue un poco la chispa de ver ahí las croquetas con el cachopo. Ya empezamos a hablar de los sabores más raros de croquetas que habíamos probado, incluso inventarnos croquetas, y eso fue un poco el germen. De ahí esto de croquetas. Entonces ya nos pusimos a investigar sobre la croqueta y lo que detectamos es que no había ninguna marca líder de croquetas direct to consumer en el mercado. ¿Vale? Al final, pues croquetas en España se hacen muchas. Vamos, todo el mundo le gustan las croquetas. Pero no era así, yo te decía, una marca de coches, Mercedes, una marca de móviles, iPhone, de una marca de croquetas, nadie sabía. O sea, todas las empresas de croquetas siempre se habían especializado o en el canal Horeca o en el retail. Entonces, al final ahí, como van a precio, nunca hacían una croqueta de calidad. Porque al final lo que le interesaba era mucho volumen y no existía esa croqueta gourmet en el mercado como la que te pudiera hacer tu madre o tu abuela. Y entonces la propuesta de valor es croquetas especiales que no encuentras en otros lados, ¿no? Porque tú dices la croqueta de cachopo que he visto que la tenéis en la web. Sí, o sea, al final la propuesta de valor es eso, es ofrecer una croqueta como la que te haría tu madre o tu abuela, una croqueta de calidad, pero que te la llevemos a casa. O sea, que no tengas que molestarte en hacerla, porque al final hacer una croqueta no es difícil, pero sí es tedioso. Y a lo mejor puede ser difícil que te quede el punto justo como te gusta tal y lleva mucho tiempo. Entonces, al final queríamos pues, ser eso, sustituto al tupper de croquetas. Sí, nosotros al final lo que detectamos es que si queríamos ser un líder en el mundo de la croqueta, teníamos que venir de la hostelería. Porque al final la gente
si tú preguntas eso, la mejor croqueta que hayas probado, te va a decir la de tu madre o la de tu abuela. Y digo, venga, esa no vale, dime alguna otra. Entonces te dirán, la que probé en un restaurante que la hacían ellos caseros. O sea, como el venir del restaurante ya te daba prestigio. Y no te asociaban a las croquetas congeladas de supermercado o que queríamos huir completamente de eso. Entonces dijimos, tenemos que empezar por la hostelería. Y entonces abrimos nuestro primer restaurante en la calle Chegaray, que está en el centro de Madrid, un local muy pequeñito, que todavía lo seguíamos teniendo, pero muy presente, que hacia donde queríamos ir y donde iba a crecer la empresa y todo era el e-commerce. Pero primero teníamos que crear esa marca y probar el producto, ¿vale? Nuestro objetivo era que las croquetas estuvieran ricas. O sea, ese era... Totalmente. Lo primero, el producto. Vamos a complementar, porque al final esos sabores los tenemos y sí o sí son un must. Pero un poco la idea que se nos ocurrió, como veníamos de la croqueta de cachopo, es hacer una representación gastronómica de cada comunidad autónoma en forma croquetera. O sea, al final nos dimos cuenta que la croqueta era un producto único que nos permitía poder enseñar lo rico que es la gastronomía española y mundial, porque ya no nos hemos quedado solo en España y es un producto que te da una libertad para hacer el sabor que quieras. Todo puede ser croqueta. Eso es brutal. Entonces, una pregunta, ¿la primera croqueta fue de cachopo? Sí, la verdad es que empezamos a trabajar ese sabor. De hecho, las croquetas clásicas, la de jamón y tal, hasta que no nos consideramos expertos croqueteros, no nos atrevíamos a hacerla. Porque por las comparativas esas, ¿no? Claro, esa te va a comparar todo el mundo. Entonces, esa tardamos bastante. Primero era aprender a hacer croquetas, probar sabores que nadie hubiera probado para que no te compararan de tú a tú. Sobre todo lo que nos daba miedo era que te compararan con las de tu madre o tu abuela. Eso es lo peor. Y ibas a salir perdiendo sí o sí. Y ya después de mucho error, cuando nos sentimos ya confiantes, empezamos a trabajar también los sabores clásicos. Entonces, lo primero fue montar el restaurante, sí, descubrir un poco el gusto de los usuarios, un poco de si les gustaba, si no les gustaba, hacer esas pruebas. Y una vez que tenías el restaurante, ya luego montaste la tienda online. Sí, eso es. Que además la pandemia nos ayudó a agilizar el proceso más rápido de lo que teníamos pensado. Que en verdad no nos quedó otra y nos vino bien. Pero desde el primer momento queríais vender en internet, ¿no? Aparte de montar el restaurante. Sí. Nosotros lo que hicimos el estudio, por lo que nos metimos en el mundo de las croquetas, es porque detectamos ahí que había un montón de búsquedas sobre la palabra croqueta y no había ninguna marca que estuviera canalizando bien ese tráfico. Entonces ahí vimos una oportunidad. También analizamos los hashtags en redes sociales, o sea, veíamos que la croqueta era súper activa y nadie se estaba aprovechando de eso. Sí, la competencia en el mercado de las croquetas, ¿cómo es en España? ¿Cuánto es el volumen de croquetas en España? La croqueta en España es un mercado enorme, es de 7.000 millones de croquetas al año, para que te hagas una idea. Lo que pasa es que está muy focalizado, como te digo, en retail y en Horeca, ¿vale? Al final, si tú piensas, pues en los supermercados está lleno de croquetas y todos los bares o restaurantes de España prácticamente tienen croquetas. O sea, es un mercado enorme. Lo que pasa es que el sector premium no es tan grande y ahí es donde nosotros estamos especializados. Sí que han empezado ahora a surgir algunas marcas que también venden online, pero al final lo que hacen es la misma croqueta que están ofreciendo al canal retail y a Horeca, pues ahora la intentan vender directo. Pero es otro producto completamente al que hacemos nosotros y otro coste, ¿no? O sea, nosotros al final no competimos con esa croqueta del supermercado porque no nos cuesta lo mismo hacerla. O sea, nosotros competimos con un sushi, con una pizza, con una hamburguesa gourmet. O sea, si la gente se deja ese dinero para cenar, ¿por qué no se lo va a dejar en cenar croquetas? O sea, nosotros fuimos de una bolsa de croquetas de 4 euros del súper. Porque entonces no vamos a sacar la croqueta que queremos. Nosotros al final nunca hicimos el producto pensando en el coste. Dijimos, oye, que la croqueta guste y luego a ver lo que nos cuesta. Muy bien, muy bien. Pondremos luego a ver el precio que le ponemos. ¿Es caro hacer una croqueta de sabores disruptivos en comparativa con otros sabores típicos de jamón, de pollo, de cocido? Sí, o sea, depende de la materia prima que le quieras echar.
Eso es lo que cambia. O sea, una de jamón pues va a variar mucho, depende del jamón que le pongas. Y sobre todo, como en nuestro caso, que no usamos ningún potenciador de sabor, ni aditivos, ni trucos que usa la industria alimentaria, si nosotros decimos que la croqueta es de jamón y queremos que sepa jamón, pues hay que echarle mucho jamón. Hay que echarle mucho jamón, sí. Claro. Entonces ahí es donde está el secreto o está la gracia, la diferencia de coste. Y luego encima, además, nosotros desde el principio quisimos ser croqueteros inclusivos y todas nuestras croquetas son sin gluten. Además tenemos un montón de opciones veganas, sin lactosa, que eso también encarece un poco los precios, pero para nosotros es algo fundamental, porque al final no queremos crear distinciones. Además, cuando decimos que somos croqueteros inclusivos, es porque todo el mundo come la misma croqueta. O sea, si alguien hace 2 productos, uno sin gluten y otro con gluten, porque uno de los 2 estará peor, ¿no? Al final la croqueta sale como a unos 2,25 € creo que eran. Ya depende un poco si compras pack o no, tal. Es decir, la croqueta ronda es entre los 2 €, 2,5 €, que al final es el precio que pagas por una croqueta en un restaurante, que te hagan una croqueta. Sí, tal cual. Con 6 croquetas cenas o comes. Entonces digo, si lo vas a pagar por una hamburguesa, ¿por qué no lo vas a pagar las croquetas? Si al final es lo mismo. Además, nosotros hacemos con una experiencia gastronómica completa con la croqueta, que no es un entrante, sino ya comes o cenas, porque tenemos hasta croquetas dulces. Entonces, lo que nosotros llamamos la crocata, que es una degustación de croquetas que incluyen saladas y dulces. Entonces, la experiencia gastronómica completa, no estás comprando un entrante. Sí, haces todo el recorrido de entrante, primer plato, segundo plato y postre. Según la potencia que lleve la croqueta y los ingredientes. Tenéis en la web más de 30 sabores, croquetas de cachopo, de oreo, y me ha gustado me ha encantado la del sabor de cheesecake con frambuesa, que es que yo soy muy fan del cheesecake y es que esa tiene una pinta brutal. El proceso de elaboración y decisión de estos sabores, ¿cómo lo hacéis? Pues al final, lo primero que tuvimos claro es que queríamos tener una representación gastronómica de cada comunidad autónoma. Entonces, una vez con esto en mente, ya empezamos a investigar las tendencias gastronómicas que había en el mercado y lo que intentábamos era convertir eso en croqueta. Usábamos los restaurantes para testearlo. Al final tenemos la ventaja de, aunque seamos un e-commerce, vemos la cara al cliente, podemos hablar con él, sabemos si le está gustando o no. Y entonces lo que triunfa en un restaurante lo subimos al e-commerce. Y ya hemos llegado al final de esta segunda parte con el resumen de una buena parte de los protagonistas del e-commerce que han pasado por el podcast los viernes. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y si además valoráis con 5 estrellas este podcast, allí donde lo estés escuchando, yo como siempre estaré muy, muy agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!